Universidad de Extremadura desea colaborar con instituciones como el Ateneo de Cáceres, que suponen un punto de encuentro cultural para los ciudadanos. Entonces, la Universidad de Extremadura colabora con estas instituciones desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que tiene como eje capital la transferencia del conocimiento, de la reflexión que se hace en la universidad hacia el exterior. Entonces, creemos que instituciones que cultivan el pensamiento, el debate, la formación crítica de los ciudadanos son muy importantes y desde luego encajan muy bien en los presupuestos del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Por eso estas jornadas, Repensar Extremadura en el siglo XXI, pues se amoldan perfectamente a los deseos de la universidad de proyectarse hacia el exterior, es decir, de abandonar los recintos cerrados de las aulas y transferir sus conocimientos también al exterior, muchas veces escuchando lo que sucede en el exterior, por ejemplo, pues el debate, la crítica que se hace en instituciones como el Ateneo de Cáceres. En estas jornadas que hemos dedicado a repensar Extremadura, en primer lugar me gustaría destacar la retomada colaboración con la Universidad de Extremadura, en este caso con un colectivo que está formado en su mayor parte por profesores de esta universidad, que es la Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura. En particular, en esta inauguración en la que nos encontramos, que ha venido la vicerrectora Maribel López, pues la primera mesa, como uno de los dos ponentes que me ha tocado, que es en la mesa dedicada a Sociedad y a Cultura, dado que el Ateneo es una institución eminentemente cultural. Me gustaría destacar, pues, de lo que ha sido mi intervención. He sacado 11 temas para plantearnos hasta qué punto, como estaban esas cuestiones hace un siglo, o sea, en los primeros 11-12 años del siglo XX, y cómo están ahora en estos primeros años del siglo XXI. Esos 11 asuntos pues han provocado cierto debate, claro, y también me he arriesgado a dar dos opiniones respecto a la política general de Extremadura, que se ha creado una burocracia y una Junta de Extremadura llena de funcionarios y de instituciones, que se podría haber prescindido de ellas probablemente y haber intentado otra cosa, haber hecho otra cosa. Y en segundo lugar, pues ya que estamos en Cáceres, me ha parecido interesante señalar que creo que en esta provincia o en esta ciudad no hay realmente un proyecto que integre, que coordine y que dé un sentido a la acción cultural, aunque por supuesto tanto la cultura material en edificios y como la cultura no material en lo que serían pues ideas o investigaciones y trabajos que se han hecho, sobre todo claro en la universidad, y profesores también de secundaria y de otros niveles que han hecho libros y que han publicado una serie de cuestiones que han puesto en evidencia pues la propia riqueza de Extremadura en ese aspecto, ¿no? Pero que necesitaría un proyecto para que no sean propuestas sin sentido, propuestas que fracasan y no se relacionan unas con otras, y que de alguna forma se ha perdido una gran oportunidad cuando el mismo signo político mandaba todas las instituciones. En esta primera mesa de la jornada de estudio sobre Repensar Extremadura, la posición que yo he explicado ha sido una visión desde el punto de vista de la sociología del momento actual que vive nuestra región, condicionado desde luego por la crisis social, política y económica que vivimos a escala general y que tiene su repercusión en nuestra región. De tal manera que lo que se trataba de hacer ver es las condiciones que reúne Extremadura para afrontar este momento crítico. Y desde ese punto de vista, pues pensamos que padecemos aún una serie de efectos, de problemas que dificultan la salida en los términos de
una salida no social de la coyuntura actual que tiene Extremadura. Bueno, pues empezando por un análisis, yo diría, de las causas, haciendo un zoom hacia atrás, porque lógicamente si no analizamos bien el por qué estamos donde estamos, es difícil encontrar las soluciones. Después pues, planteo que hay un componente importante de cambio de actitud necesario, tanto a nivel regional como nacional, yo diría que casi a nivel mundial, porque estamos en una nueva época en la cual hacen falta actitudes diferentes. Y después ya, bajando a lo más concreto, pues hablar de cuáles son los puntos fuertes en los que nos podemos apoyar, entre ellos la naturaleza, ¿no? En ese sentido, de aprovechar la naturaleza de Extremadura para que sea realmente un motor de desarrollo. Entonces, naturaleza, innovación, actitudes de emprendedor, o sea, de alguna forma dar la posibilidad a la juventud que tenemos muy bien preparada, que la universidad efectivamente ha hecho una labor en los últimos 30 años para que afloren de alguna forma esas potencialidades que hasta ahora pues están ahí dormidas, muchas de ellas esperando hacer oposiciones, que creo que no es la solución. Bueno, pues esta mañana voy a estar en la mesa de Economía y Sociedad para comentar un poco la situación y contextualizar la situación de Extremadura en el momento de la crisis actual y plantear los retos, también las incertidumbres y un poco las propuestas de futuro de cara a la evolución de la crisis, la posible salida de la crisis en nuestra región. Pues en concreto el pensar y repensar la identidad de Extremadura es una tarea complicada y que requiere estar dentro de lo que es la teoría sin perder en todo momento la propia vivencia del extremeño y de la tierra extremeña, de nuestra sociedad. Extremadura tiene como hándicap desde siempre una historia muy accidentada que ha llevado a una cierta división, por un lado, de sus gentes y sus tierras, y marginación bastante grande en cuanto a su conexión con el resto de la península ibérica y por tanto con el resto de Europa. Todo esto también agravado por el carácter poco desarrollado económicamente de Extremadura, que no supo o no pudo o no le dejaron subir al carro de la revolución burguesa, de la revolución industrial, hace que se piense que Extremadura tiene una débil identidad y que desde fuera de la región e incluso desde dentro de ella se crea que el carácter extremeño casi es un carácter apático o individualista, o que incluso no existe como identidad. Sin embargo, nosotros pensamos, y así lo vamos a plantear, que en Extremadura sí hay un sentimiento identitario que en los últimos 50, 60, 100 años ha ido creciendo, y sobre todo a raíz de la Constitución del año 78 y del Estatuto de Autonomía. Durante los últimos 34 años ha comenzado con mucha fuerza un sentimiento de identidad de Extremadura como tal, con sus propios valores. Todas las sociedades se conforman desde un punto de vista social y cultural, y en concreto en el caso extremeño no es para nada diferente.
cada vez más el extremeño es consciente de esos valores, de ese componente identitario y de esa cultura que durante un montón de años casi se nos ha dejado desde un punto de vista mucho más global. A fecha de hoy lo que estamos planteando es que el extremeño como tal y con su propia identidad sí es un factor de cambio para la región y para todos los individuos que aquí residimos o que aquí digamos vivimos. De tal forma que con ese tipo de cambio a nivel de valores, a nivel identitario y por ende a nivel cultural estamos un poco en la línea de dinámica de desarrollo